en Juan capítulo 1, versículo 29, no solo ese Dios hecho carne es presente en el momento, sino que es revelado. ¿Cuánta gente hubiera querido haber sido como Juan? Por eso la Biblia habla de Juan, lo llama el profeta más grande, porque todos profetizaron antes de él, pero nadie pudo ver al Mesías. Pero Juan le tocó no solo hablar, profetizar, aún quizás ser ridiculizado porque hablaba que el Mesías iba a venir ya, que ya estaba, sin conocerle, sin saber, no le había sido revelado ni aún a él mismo quién era. Pero en fe, con coraje anunció y le fue revelado. Y resulta que era un pariente. Dice Juan 1:29, el siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Las profecías, las tantas profecías cumplidas. Aquí estaba Juan, por decirlo así, agarrando ese micrófono fuerte en su mano, subiéndose a la plataforma y declarando, revelando quién era el Cordero de Dios. No solo Dios manifestado en carne, sino era Dios revelado en este momento para que todos lo vieran. Y no solo eso, sino hubo esa voz del cielo que decía y declaraba y afirmaba que este era mi Hijo, que en Él estaba complacido. Qué momento para Juan, qué momento tan grande de fe. Quizás como ese Elías que declaró y no llovió. Que declaró y llovió. Que declaró y cayó fuego del cielo. Momentos inolvidables en que sin duda uno saliendo de estos momentos experimenta la cúspide de la fe. Jesús continúa su ministerio y vemos que en Lucas capítulo 4, versículo 20, del 16 al 20 dice, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Algunos pensarían qué audacia, otros pensarían por qué escogió esa lectura. Pero el hecho era de que Dios manifestado en carne había venido a salvar. Había venido a dar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Digo que sin duda Juan escuchó de este evento. Juan también sabía las Escrituras, como un judío que era. Recordemos que su padre era uno de los sacerdotes. Juan también sabía. Esto es en Isaías lo que Jesús leyó. Pero pasa el tiempo como nos pasa a todos nosotros. Pasan cosas, cambian situaciones, nos encontramos en diferentes momentos, diferentes lugares, aún diferentes emociones. Y de Lucas 4 vamos a Lucas 7. Lucas 7 del 20 al 23 dice,
Cuando pues los hombres vinieron a Jesús, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: Id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Juan no estaba en el mismo lugar. Ya habían pasado semanas, meses. Para algunos de nosotros quizás años, décadas. Y este mismo Juan se encuentra en un momento en que al mismo Jesús, ahí estaba Juan, él escuchó esa voz del cielo, él vio como el Espíritu Santo descendía como paloma. Él fue el que tenía el micrófono en la mano, por decirlo así, parado en la plataforma, arriesgando todo su ministerio, diciendo que Jesús era el Cordero, que era el sacrificio perfecto, que era el Mesías. ¿Eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Quizás con su última semillita de mostaza, lo que le quedaba de fe, hizo una última oración y le dice: ¿eres tú o espero a otro? ¿Y qué pasa? Jesús sí sabe dónde él está, especialmente emocionalmente, especialmente en sus sentimientos, en su nivel de energía. Jesús sí sabe a dónde está. Y no siempre, pero a veces aún nuestras circunstancias físicas reflejan nuestra situación espiritual, la situación de nuestra alma. Y Jesús le respondió: bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Pero vamos a ver, es como que hay algo que no encaja, ¿verdad? Hay una conversación que está pasando y nosotros vemos que como que Juan sabe algo y Jesús sabe algo. Tiene eso como los casados, ¿verdad? O gente que ha estado juntos por mucho tiempo y ellos saben lo que quiere decir el otro. O con una palabra dan a entender algo que quizás el resto no entienden. Y veamos que en Mateo, porque Mateo es otro evangelio, ¿verdad? Es como otro testigo de lo que pasó. Mira lo que nos dice Mateo, en el capítulo 11, del 2 al 6. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Juan estaba en la cárcel. Ya no sentía el río Jordán corriendo ahí a través de sus pies. Quién sabe cuánto tiempo había pasado que aún miraba una nube, el sol. Juan quizás ya le empezaban a llegar rumores de que estaban tramando contra su vida. ¿En qué momento estaba Juan? Su fe flaqueando, sus circunstancias cambiadas. Quizás pensaba que el cielo ahora era de acero, que sus oraciones no pasaban. Y en su cárcel hizo esa oración.
mandó esos mensajeros a hablar con Dios. Y Jesús le dice, una vez más, este es otro testimonio de lo que pasó. Respondiendo Jesús le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. En la versión de inglés, este versículo, en vez de decir tropiezo, usa la palabra bienaventurado quien no se ofende en mí o de mí o por mí, es lo que quiere decir. Bienaventurado quien no se ofende por mí, en mí o por algo que pase por seguirme a mí, por esperar en mí. Así que veamos. Isaías 51, versículo 1 es de donde Jesús leyó. No solo Jesús, sino que Juan sabía muy bien esta escritura. Y vemos que dice que el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. Suena como todo lo que Jesús le dijo a Juan. Suena como lo que él leyó cuando le pidieron leer en el capítulo 4. Vemos que cuando habla de predicar buenas nuevas a los abatidos, eso califica como dar buenas nuevas a los pobres, predicar el año agradable del Señor. Vemos aún que vendar a los quebrantados de corazón, eso se puede asociar con sanar a los quebrantados de corazón, ¿verdad? Como dice en el mismo versículo. Incluso publicar libertad a los cautivos es como decir, ahí mismo está, pregonar libertad a los cautivos. Pero Isaías 61:1 no termina ahí, sino que hay otra parte de ese versículo que se pudiera decir que Juan quería interpretar de cierta manera, quería escucharlo de cierta manera, quería cierta respuesta de Dios de acuerdo a lo que él entendía, a lo que sabía, a lo que estaba experimentando, a lo que quería. Porque tanto Jesús como Juan sabían la última parte de Isaías 61:1. Y por eso Juan mandó esa clase de pregunta. Y por eso Jesús en ese mismo momento hizo muchos milagros. Y le mandó la respuesta a Juan. Y bienaventurado quien no tropieza en mí, quien no se ofende por mi decisión, por mi respuesta, por la manera en que yo he escogido que pasen las cosas. ¿Y cuál es esa última parte? Y a los presos, apertura de la cárcel. Juan quería escuchar que esa parte donde dice poner en libertad a los oprimidos, incluso la parte que dice dar vista a los ciegos cuando ya no ves una salida, cuando Juan ya no veía una salida, cuando todo era oscuridad, cuando no entendía. Él quería que esto aplicara a su situación de una manera en que Juan iba a caminar de la cárcel, que quizá Jesús iba a usar su influencia para sacar a Juan de la cárcel, que él iba a dar una palabra profética, una mano en la pared, algo que dijera que Herodes ya lo iba a soltar esta misma semana, este mismo día, qué sé yo. Pero Jesús le dice lo de
a los presos. Apertura de la cárcel quiere decir poner en libertad a los oprimidos y darle vista a los ciegos. Gente que ya no tiene esperanza, que está en una cárcel oscura. Juan, mi respuesta no es lo que tú quieres, pero es lo necesario para yo ministrar a tu vida en este momento de tu vida que te encuentras, en esa cárcel que te encuentras oprimido, oprimida, donde ahorita no tienes visión, no encuentras la salida, buscas, llamas y no escuchas, no hay respuesta. Pero en tu cárcel Dios manda una respuesta. En mi cárcel Dios manda una respuesta. Quién sabe si a veces, la mayoría de veces no es lo que queremos escuchar. Pero llega esa respuesta. Y veamos una vez más. En Lucas 7, ahí donde leíamos, puse en letras mayúsculas que dice, después que le preguntó Juan, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Dice, en esa misma hora sanó a muchos enfermos y plagas, muchos enfermos, enfermedades y plagas, y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús le dijo, id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Es como que Jesús le dice, díganle esto porque él y yo hablamos el mismo lenguaje. Yo sé el lenguaje de Juan. Soy todopoderoso. Soy soberano. Soberano. Sobre todo. Pero mi decisión no es la que me estás pidiendo. Como estás interpretando las cosas no es mi voluntad. Entonces, tropiezas, te ofendes, te alejas de mí, dejas que haya raíces de amargura. O escoges tomar tu cruz y seguirme. Señor, en este momento, Padre, te pido por cada situación, cada persona que escuche este video. Tú sabes esa situación. Tú sabes en el momento que están ahorita en su vida. En el momento, quién sabe que aún yo estaré un día. Que a veces hemos vivido en la cúspide de la fe, Señor, y a veces nos encontramos en un calabozo por circunstancias, por cosas externas que aún no tenemos control, a veces nuestras mismas decisiones. Pero Señor Jesús, oro, clamo por todos nosotros que no tropecemos por cómo tú has decidido que pasen las cosas. Señor Jesús, que no nos ofendamos, que no vengamos a seguir llegando aún hasta temprano a los servicios de la iglesia, seguir ayudando en eventos, pero que en nuestro corazón haya un parte de nosotros o estemos nosotros mismos completamente en una cárcel, ofendidos, tropezamos. Ten piedad, Señor. Los días son cortos. El tiempo se acaba. Ayúdanos, Señor. Escudriñanos. Tú vienes por un pueblo que te ama. Amor perfecto. Sin reservas. Gente que anhela tu presencia. Gente que anhela amarte. Obedecerte. Que acepta tu voluntad en todo momento. En el nombre de Jesús, Padre, fortalécenos,
Ayúdanos a ser humildes, ayúdanos a pasar a morar en tu presencia, Señor. A morar en tu presencia donde podamos ser transformados, Señor. Que no corramos lejos de ti, sino hacia ti, Señor. Ten piedad de nosotros, ten piedad de esta generación. Dios me les bendiga. Que tengan buenas tardes, buenas noches, buenas mañanas, donde quiera que estén. Dios te bendiga.